Un cordial saludo, queridos hermanos. Qué placer saludarles una vez más y compartir con cada uno de vosotros el estudio de la lección de la escuela sabática. Nos alegra mucho contar con vuestra presencia y esperamos que el estudio de esta lección pueda ser para vuestra bendición y vuestro crecimiento espiritual. En esta oportunidad estará compartiendo con ustedes este estudio su servidor Luis Argueta y estaremos también en compañía del pastor Enrique Ramos. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis, también por la invitación a poder colaborar en este programa de la Escuela Sabática. Bienvenido, hermano. Vamos a iniciar, como siempre iniciamos, pidiendo la dirección a Dios para que Él nos dirija el pensamiento a las respuestas correctas que esta lección tratará de darnos para nuestra enseñanza. Así que oremos al Creador. Padre bueno, que estás en el alto cielo, gracias te damos, Señor, por la vida, gracias por tus cuidados, gracias por lo bueno que eres con nosotros y a la vez te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender esta lección, que pueda ser para nuestra bendición, para nuestro crecimiento espiritual y también para incrementar el conocimiento que tenemos de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija, bendice a cada uno de los hermanos que aparte el tiempo para dedicarlo al estudio de esta lección y que cada comentario pueda ser de edificación en la vida de cada uno. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, luego de haber hecho la oración a nuestro Dios, vamos a pasar a lo que es el estudio de la lección correspondiente para esta ocasión. Y siempre llevamos la secuencia de los jueces, cómo el pueblo de Dios tuvo que atravesar momentos muy difíciles, cómo también ellos tuvieron el momento para reflexionar de lo que estaban haciendo, lo que estaban viviendo y cómo podían enmendar sus errores. Y Dios actuaba en favor de ellos. Hoy tenemos una lección muy interesante. Ya hemos estudiado sobre algunos problemas que tuvo que enfrentar el pueblo por apartarse de Dios. Hoy veremos otro momento complicado que tuvieron que atravesar los del pueblo, pero también cómo Dios actúa en favor de su pueblo cuando su pueblo cambia. El título que vamos a estudiar en esta oportunidad es Dios usó a Jefté para liberar a Israel. Quiero dar lectura a la introducción para tener ya la base de lo que se va a tratar este estudio. Dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digno? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Según Hebreos capítulo 11, versículo del 31 al 34. Hoy hablaremos específicamente de uno de estos personajes, Pastor Enrique, y da una lista de algunos de ellos. Ya hablamos en estudios anteriores. Hoy vamos a enfocarnos a la obra de Jefté como representante en este momento para liderar una batalla con el pueblo. Vamos a pasar a las preguntas. Maltratado en su propia familia es el subtítulo. Pregunta número 1. ¿Qué se registra en las Escrituras sobre los antecedentes de Jefté y la forma en que fue tratado por sus hermanos, Pastor Enrique? Muy bien, hermano Luis. Es interesante analizar, ¿verdad?, que en la Biblia nos presenta una lista, ¿verdad?, de hombres que actuaron por fe. Y entre ellos estaba Jefté. Y aquí también, ¿verdad?, en el libro de los jueces nos resalta unas características y algunos detalles también de Jefté. Lo que se registra, ¿verdad?, en la Biblia, dice en el libro de Jueces: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Así que este es un relato que encontramos, ¿verdad?, como la declaración de quién era Jefté. Era
Sabemos de que Galaad, ¿verdad? Pertenecía a la tribu de Manasés, así que Jefté era de Manasés. Y también, ¿verdad? Nos resalta de que no era un hijo legítimo, porque ser hijo de una esposa, ¿verdad? Tenía derecho a la herencia del padre. Pero en este caso dice la Biblia de que era un hijo de una ramera. Siendo pues hijo de una ramera, pues no tenía ni siquiera la posición de una concubina. Una concubina pues estaba a cargo, ¿verdad? Del jefe, ¿verdad? De la casa. Y en este caso no era una ramera, dice la Biblia. Así que, pero aparentemente que Galaad llevó a Jefté a la casa para criarlo como hijo, ¿verdad? Como un hijo legítimo. Posiblemente cuando ya su padre había muerto, fue que sus hermanos lo echaron. Echaron a Jefté de la familia para que no recibiera parte, ¿verdad? De la herencia de Galaad. Así que también dice la Biblia, ¿verdad? Que era esforzado, ¿verdad? Y valeroso, porque cuando él se fue a otra tierra, ¿verdad? De Tob. Y ahí se le juntaron hombres, ¿verdad? Hombres de que eran, la Biblia los menciona como ociosos y salían con él. Así que estos ociosos prácticamente cuando investigamos su historia nos damos cuenta que eran personas que se conocen como hoy en día como mercenarios. Eran personas, ¿verdad? Que eran pobres, que estaban descontentos, eran personas necesitadas y trabajaban más que todo como guardas, ¿verdad? De un hombre importante, salían a hacer misiones, ¿verdad? Cumplían misiones también como un grupo de mercenarios. Así que son características, ¿verdad? De las personas que se juntaron con Jefté, que a pesar del desprecio, ¿verdad? De su familia, y no de su familia, también hasta, me imagino que hasta de los ancianos, ¿verdad? De la ciudad, para que él tuviera que irse y a refugiarse, ¿verdad? A otro lugar. Así que ahí analizamos, ¿verdad? La historia de Jefté, un hombre, ¿verdad? Que a pesar de su desprecio, pero está en la lista de Hebreos 11, en la lista de hombres de fe, que también actuaron para hacer la voluntad del Señor. Así es. De hecho, los antecedentes, Pastor Enrique, son varios. De acuerdo a lo que nos ha narrado, son varios puntos los que destacan de este hombre y destacan cualidades buenas como también destacan cosas que no eran tan buenas en su vida. Vamos a hacer la conclusión para dejar la lista que registran las escrituras sobre los antecedentes de Jefté y la forma en que fue tratado por sus hermanos. Número 1, que era un hombre forzado y valiente. Número 2, hijo de una ramera. Número 3, era de la tribu de Manasés. Número 4, sus hermanos lo echaron de su hogar. Y como número 5, él se juntó con hombres ociosos. Ya el pastor nos explicaba qué tipo de hombres fueron ellos. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? ¿Y a quién acudieron los israelitas para encontrar una salida a este terrible problema? Aquí vemos, hermanos, la condición en la que ahora llega el pueblo. Pasa el tiempo, la Biblia no nos especifica cuánto tiempo pasó después de que Jefté fue sacado, fue echado de su hogar, de su casa, para que sucediera esto específicamente. Solo nos dice el libro de Jueces capítulo 11, versículo 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. En este momento fueron los hijos de Amón, los amonitas, los que llegan a hacer la guerra en contra de Israel. Era una guerra en este caso, Pastor Enrique, prácticamente era territorial. Querían recuperar tierras que en su momento a ellos les pertenecían. Tierras que ellos habían poseído en una etapa primordial, en una etapa primera, pero ahora las querían de nuevo. No era tanto por problemas que hubieran tenido personajes, problemas de gobernantes, no era nada de eso, sino era una guerra de conquista prácticamente. Cuando se da este momento en que los hijos de Amón van a hacerle la guerra al pueblo de Israel, en ese momento necesitaban siempre un dirigente. Para toda guerra siempre se necesita alguien que vaya dirigiendo. Hemos visto en las guerras anteriores que Dios se encargaba de elegir a la persona para que lo representara. En este caso, ellos comienzan a buscar. En este caso no fue Dios exactamente el que les dijo, Él es, sino que ellos comenzaron, los ancianos dicen que comenzaron a ver entre las cualidades de las personas, y Jefté tenía cualidades que no tenía cualquier otro. En la pregunta anterior decía Pastor Enrique que era un hombre, ahí mencionaba dos cualidades, esforzado
y valeroso, era una persona valiente. Aparte de eso, con los hombres que él se había juntado, la fama de él había crecido. Eran mercenarios, eran hombres que hacían cosas por recibir recompensa económica, pero eran cosas que no cualquiera se atrevía a hacer. Eran cosas que la gente se admiraba de todo lo que ellos desempeñaban. Lógicamente, la fama de Jefté había crecido, que era un hombre que hacía hazañas, los que lo acompañaban también. Y fue el hombre que vieron como indicado para que liderara, un hombre estratégico, un hombre valeroso, un hombre que no iba a tener miedo. Y se van donde él. Dice la narración bíblica, y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Acá vemos, hermanos, quizás lo que toda persona hiciera, Pastor Enrique, si se encontrara en esta situación, recordar todo lo que lo hicieron pasar. Jefté ciertamente recordaba cómo sus hermanos al crecer lo habían echado de su hogar, pero también cómo los ancianos estuvieron de acuerdo, porque curiosamente en la ley levítica, para poder sacar a alguien, para poder sacarlo de una ciudad, tenían que estar de acuerdo los ancianos, los líderes. Y por eso cuando llegan ellos, no llegaron los hermanos de él, llegaron los ancianos. Y él le dice: ¿y por qué me buscan ahora? ¿Recuerdan lo que me hicieron? Me aborrecieron, me echaron de la casa de mi padre. O sea, él comenzó a recordarles. Más sin embargo, él había sido el que habían buscado. Curiosamente, Pastor Enrique, este personaje ahora les estaba recordando escenas del pasado que sí habían influido en la vida de este hombre. Yo me pongo a pensar cómo Dios va guiando todas las cosas. A veces lo que parece malo tiene un propósito para bien. En este momento, para que usted había sido algo malo, algo desagradable, y lo recordaba, pero le había servido quizá para adiestrarse en hazañas que iban a servir en esa batalla. Por eso es que la conclusión de esta pregunta: ¿qué enemigos fueron a la guerra contra Israel? Los hijos de Amón. ¿Y a quién acudieron los israelitas para encontrar una salida a este terrible problema? Acudieron a Jefté. Pregunta número 3. Jefté llamado a liderar. Pastor Enrique, como resultado del acuerdo que se hizo, ¿en qué posición se encontraba Jefté? Muy bien, después de haber sido expulsado, ¿verdad? No solo de su familia, porque cuando él pregunta a los ancianos: ¿no me aborrecisteis vosotros? ¿A quién le dice? A los ancianos, a los dirigentes, ¿verdad? De la tribu. Así que Jefté había sido expulsado, no solo de la familia, sino también de sus tribus, ¿verdad? Y quizás hasta del país, ¿verdad? Al que él pertenecía. Así que Jefté, ¿verdad? Está recordando eso. Ahora, estos mismos que lo expulsan, ¿verdad? Le ofrecen un puesto, ¿verdad? Honorable. Porque dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 8 en adelante: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Así que ahora tenía una posición. Después de ser expulsado, ¿verdad? Rechazado por tener una madre, ¿verdad? No una esposa legal, ¿verdad? Sino que una ramera. O tal vez por celos, ¿verdad? O envidia de sus hermanos para no compartir herencia. Así que ahora jefe, ¿verdad? Se convierte en su líder. Estamos hablando de un líder, un jefe, ¿verdad? Militar, que fue nombrado, ¿verdad? Por los ancianos de Galaad. Ahora él tenía una posesión. Ahora él era prácticamente el que iba a liderar, ¿verdad? Las batallas, el que iba a estar al frente, ¿verdad? De las ciudades y de Israel también. Y podemos ver, ¿verdad? Que eso fue un acuerdo, porque dice: y los ancianos, ¿verdad? De Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Porque él pregunta, ¿verdad? ¿Seré yo vuestro caudillo? Aún haciendo una confirmación de la promesa de la posesión que ahora Jefté iba a ocupar en el pueblo de Israel. Así es. Y aquí es curioso, Pastor Enrique, porque la nota nos habla que cuando el pueblo cambia su mala manera de actuar, Dios tiene misericordia. Y en este momento
ellos habían estado obrando mal. Ciertamente el pueblo tenía ese problema que lo hemos visto, que es una repetición en todas las historias que hemos estado estudiando. Dios los libraba, pero al pasar los días ellos volvían a hacer lo malo. En este caso era similar. Ellos habían apartado de Dios, pero en el momento de aflicción en el que vieron de verdad que les podía ir mal, en ese momento ellos, de acuerdo a la nota, se humillaron, ellos reconocen, y cuando Jefté, lo que mencionaba, llegan donde él y Jefté les dice, ustedes me hicieron todo esto. La forma también en la que ellos presentan, le dicen precisamente por eso hemos venido. O sea, como en pocas palabras, venimos para enmendar nuestro error, venimos para reconocer que nos equivocamos. Fue una forma sabia que ellos actuaron. Hay que reconocerles que llegaron con palabras que de verdad tenían que resonar en la mente y en el corazón de este personaje. Y es curioso porque ellos llegan ofreciéndole algo. No fue Jefté el que se los pidió primeramente. Ellos llegaron ofreciéndole, será nuestro jefe, nuestro caudillo. Ahora él les hace la pregunta para recalcar, ¿seré yo vuestro caudillo? Y estos hombres utilizan a Dios. Y esto es curioso porque ellos dicen, pues Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces ahora ya Jefté había cambiado de posición, de ser una persona que había sido expulsada de su lugar, de ser una persona que no era querida ni por su familia. Ahora era el dirigente, era el líder militar, y aparte dice acá caudillo y jefe. O sea, llegó a ser una persona que dirigió el ejército, pero también que el pueblo mismo lo había elegido como jefe. La conclusión entonces sería, ¿en qué posición se encontraba Jefté? Se encontró en la posición de caudillo y jefe también del pueblo. La pregunta número 4. ¿Qué argumentos convincentes presentó Jefté por escrito para persuadir al rey de los amonitas de no atacar a Israel? Amón ya había declarado la guerra. Ellos ya estaban conscientes de lo que se venía, habían anunciado que querían recuperar el territorio, les hicieron ver eso. Es curioso porque cuando una nación pagana atacaba a Israel, no le daba las razones, solo llegaba, atacaba. Pero ahora sí les habían dado la razón, que ellos querían recuperar esas tierras. Y Jefté manda cartas, manda mensajeros que llevaran ese recado. ¿Y cuál era ese mensaje? Eran ciertas preguntas. Dice la primera, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Fue la primera pregunta. Luego le recalca algo. Israel ha estado 300 años y les dio los lugares en los que habían habitado. Y le hace la otra pregunta. ¿Por qué en todo el tiempo que ha pasado no han venido a recuperar esas tierras? Y todo eso iba. Luego le recalca y le dice, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Y ahí les presenta también, sea Dios quien juzgue entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. En pocas palabras le estaba dando argumentos bastante directos de por qué no debía haber una batalla. En pocas palabras le estaba diciendo, hemos vivido aquí, no hemos tenido problemas antes de ese sentido de que ustedes quieran recuperar, y si hubieran querido lo hubieran hecho antes. Han pasado tantos años. ¿Por qué justamente ahora? Jefté quería evitar esa batalla. Él lo hizo no porque tuviera miedo, ya vimos que era una persona esforzada y valiente, sino porque quería una salida que no involucrara pérdidas humanas, que no involucrara derramamiento de sangre. Pero dice la narración bíblica que los hijos de Amón, el rey precisamente de los hijos de Amón, no atendió las razones que Jefté le envió. Estaba dispuesto a ir a esa guerra y a recuperar el territorio. Así que concluimos con esta pregunta. ¿Cuáles fueron los argumentos? Número 1, que no tenía nada contra ellos. Número 2, que llevaban 300 años habitando ahí, que por qué no lo había recuperado ese territorio antes. Y número 3, que no había hecho nada malo, nada de pecado en contra de ellos, para que ellos estuvieran yendo a hacerles la guerra. Esos fueron los argumentos que presentó Jefté por escrito, menciona la narración. Algo más ahí también, de que él se presenta al rey como el nuevo líder, ¿no? Porque al mandar una carta escrita al rey y él le presenta también sus quejas, ¿por qué quieren invadir, verdad, Israel?
Serán las tribus que habían quedado al otro lado del río. Anteriormente sí pertenecían, ¿verdad?, a los hijos de Amón, pero el pueblo al conquistar la tierra prometida, ahí se quedaron con él. Algunas tribus de ese lado y pertenecían ya a las tribus, ¿verdad? Así que, pero él se presenta ante el rey como el nuevo príncipe, ¿verdad? Como el nuevo jefe y quiere llegar a un acuerdo pacífico antes de ir a la guerra. Sí, y curiosamente, Pastor Enrique, se ve como las cartas de manera no general. Él no decía mi pueblo, no decía tu pueblo, sino que era algo personal. Por eso decía, ¿por qué vienes a hacer guerra contra mi tierra? O sea, él se enfocaba ya como el representante y decía, yo nada te he hecho, no he pecado contra ti, para que tú vengas. O sea, era algo de líder a líder, lo que se estaba dando en esa conversación que involucraba lógicamente a las dos naciones. Conflicto y victoria es el próximo subtítulo. ¿Qué les pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? Pastor Enrique. Muy bien, ya hemos escuchado la negociación que Jefté quiso tener con los amonitas, ¿verdad? De llegar a un acuerdo pacífico. Y él les envió cartas, se ha explicado, pero los hijos de Amón no querían, ¿verdad? No querían retirarse sin hacer una batalla. Ellos querían a la fuerza recuperar aquellos territorios que ya, como dijo Jefté, ¿verdad?, en esta declaración que él mandaba la carta, ya tenían 300 años de haberlas perdido. Ahora ellos no quisieron negociar, sino que quisieron la guerra. Y en la Biblia nos dice, el libro de Jueces, capítulo 11, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Según la Biblia dice que fueron 20 ciudades, ¿verdad?, las que fueron destruidas, ¿verdad? Y el ejército, ¿verdad? Así que los hijos de Amón fueron derrotados, ¿verdad?, de una manera grande, dice la Biblia. Así que no pudieron ya hacerle frente a Jefté, ¿verdad?, y a su ejército. Así que por no querer llegar a un acuerdo pacífico, van a la guerra y conocemos el resultado. Dios estaba con Jefté y Dios fue el que tuvo la victoria, ¿verdad?, sobre 20 ciudades de los hijos de Amón. Así es. Y qué maravillosa esta parte, cómo Dios obra. Por lo que habíamos mencionado, Dios se encarga de dirigir todo de manera perfecta y de manera correcta. En este caso, Pastor Enrique, Jefté va, ahora el pueblo había reconocido su error, Jefté acepta ir y también vemos cómo Dios valora la forma en la que uno va a actuar, porque Jefté quiso evitar eso. Ya no se pudo, pues entonces Dios obró para que ellos obtuvieran la victoria. Conclusión, ¿qué le pasó a los amonitas cuando se negaron a aceptar el mensaje de paz de Jefté? Fueron derrotados. Ahí mencionaba el pastor 20 ciudades, las que fueron derrotadas por Jefté y su ejército. Pregunta número 6. ¿Qué promesa hizo Jefté antes de la batalla victoriosa contra los amonitas? En la narración cronológica, Pastor Enrique, esto sucede antes de esa batalla. Exacto. Antes de que las 20 ciudades fueran derrotadas por Jefté y su ejército, Jefté hace esta promesa. Voy a leer el versículo 30 directamente. Jueces capítulo 11, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Esa fue la promesa que hizo este hombre. Él estaba consciente que iba a una batalla, sabía que él era esforzado, valiente, sabía las cualidades, sabía del ejército que llevaba, pero en una batalla uno no está consciente si va a ganar o va a perder, a menos cuando el pueblo recibía de manera directa de Dios, van a ganar esta batalla. Ahí sí iban completamente conscientes que iban a ganar. En este caso, Jefté, recordemos que Dios no había hablado directamente con él, no le había dicho yo te elijo para que tú vayas, él había sido buscado. Lógicamente, él iba a una batalla todavía con incertidumbre, en el sentido de vamos a ir a pelear, vamos a dar todo por Israel, pero no habían recibido un mensaje directo que iban a ganar puntualmente. Por eso él hace una promesa. Si entregas, primero le hace la petición de si entregas a los amonitas en mis manos, y ahora viene la promesa. Yo haré esto. La primera persona que salga, y él puntualizó, Pastor Enrique, no puntualizó la ciudad, sino dijo, la primera persona que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese de la victoria, a esa persona será de Jehová
y lo ofreceré en holocausto. Así que esa fue la promesa, y los otros versos que nos aparecen en esta pregunta como sugerencia nos hacen ver que cuando uno hace promesas a Dios es algo serio, es algo delicado, algo que debe cumplirse, porque Dios lo demanda. En la parte de Eclesiastés capítulo 5 hay una partecita que dice: cumple lo que prometes. O sea, todo lo que una persona promete debe cumplirlo. Y si no lo cumple, dice Deuteronomio 23, versículo 21 en adelante, Dios lo demanda y lo toma como pecado si uno promete algo y no lo cumple. Así que esta había sido la promesa de Jefté, que cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo sería de Jehová y lo ofrecería en holocausto. Pastor Enrique. Sí, vemos hablando acerca de las promesas. Jefté hizo una promesa, pero ya en nuestra época también hacemos promesas. También. Y muchas. Cuando entramos en la iglesia, ¿verdad?, del Señor, cuando nos queremos bautizar, por el deseo de querernos bautizar, hacemos promesas. Y hacemos votos, ¿verdad?, ante Dios, como un voto que decía Jefté, ¿verdad? No de esta clase, pero sí hacemos un voto, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Por qué? Prometiendo ser obediente, ¿verdad? Conocemos principios, conocemos, ¿verdad?, la ley de Dios, conocemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere, conocemos también de su voluntad, bueno, por lo que está escrito en su palabra. Así que hacemos promesas, y la Biblia nos resalta de que si hacemos una promesa no debemos tardar en cumplirla o después decir lo hice por ignorancia, como dice el libro de Eclesiastés. Así que lo hacemos a conciencia, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Así que esas promesas también que nosotros hacemos. Jefté hizo una promesa. Ahora nosotros hacemos promesas diferentes de fidelidad. El consejo, ¿verdad?, o la enseñanza que nos da es de cumplir, ¿verdad?, lo que nosotros prometemos, porque lo hacemos con todo el conocimiento. Así es, somos conscientes de lo que estamos comprometiéndonos a hacer y hay que cumplirlo. Así que esta pregunta es interesante porque a diario hacemos promesas, hacemos votos, votos en cuanto a principios, mencionaba el pastor, cuando una persona se va a bautizar, uno hace un compromiso con Dios. En ocasiones personas también, cuando están pasando por enfermedades, hacen votos a Dios, y esas promesas no deben olvidarse, al contrario, deben cumplirse. Pregunta 7 y conclusión de esta lección. Pastor Enrique, cuando Jefté regresó de la guerra con los amonitas, ¿quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor le había dado? ¿Y cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Muy bien, vemos que ahora Jefté, ¿verdad?, cuando fue llamado por los ancianos, ahora él había elegido Mizpa para vivir ahí con su familia. Pero la Biblia nos resalta de que Jefté, a comparación de otros jueces, ¿verdad?, o líderes que tenían muchos hijos. En las lecciones anteriores hemos escuchado de, por ejemplo, Gedeón, ¿verdad?, tenía muchos hijos. Y otros líderes, ¿verdad?, también que vienen en el futuro, en esta lección, también nos habla que tenían muchos hijos. Pero en este caso Jefté, dice la Biblia, que tenía una hija. Ni tenía por fuera, ¿verdad?, ni otra hija, ni otro hijo. Era la única hija que él tenía. Y él hizo una promesa. Me imagino que no pensó en la hija. Él solo prometió, ¿verdad?, al primero que salga, yo lo voy a ofrecer, ¿verdad?, en holocausto. Y será del Señor. Ahora, en este caso, cuando él viene victorioso, dice que salió su hija, ¿verdad?, su única hija, con panderos y danzas. Así que cuando él la vio, rompió su vestido, ¿verdad?, como una señal de dolor. Y él le da a conocer a la hija cuál era la promesa que le había hecho cuando iba para la guerra. Ahora que ya venía victorioso, le decía, yo no me puedo retractar. Esa fue la declaración que le da a la hija, ¿verdad? Y le cuenta el voto que hizo cuando iba a la guerra, a pelear contra los hijos de Amón. Ahora la pregunta, ¿verdad?, ¿cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Pues ella entonces respondió, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Así que la muchacha estaba consciente. La muchacha, ¿verdad?, no se opuso, ¿verdad? Esta joven da a entender, ¿verdad?, que ella le dijo, si tú lo prometiste a Jehová, pues ahora cúmplelo, ¿verdad? Claro, y aquí encontramos un relato, ¿verdad?, de que ella, los versículos no están,
se saltaron los versículos, pero ella es cuando pide tiempo, ¿verdad? Le dice a su padre, bueno, dame 2 meses, ¿verdad? 2 meses yo voy a ir con mis amigas a llorar mi virginidad. Y después de 2 meses regresó. Y dice la Biblia, ¿verdad? De que su padre, dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Así que esta última declaración nos deja, ¿verdad?, una idea. ¿Será que fue un sacrificio así humano? ¿O simplemente la muchacha nunca se casó? Así que son cositas o detalles al final de que no se pueden comprender, ¿verdad?, a una ciencia cierta. Hay pensamientos de que sí se cumplió el sacrificio. Otros pensamientos dicen de que la muchacha, su voto era de que nunca se iba a casar porque él prometió, dijo, y será de Jehová. O sea, al servicio, ¿verdad?, completo de Jehová. Así que dejamos este pensamiento, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros pueda leer, ¿verdad?, y analizar cuál era, ¿verdad?, la voluntad del Señor, pues también en este caso. Sí, lo interesante, pastor, es la reacción de esta hija de Jefté, porque le dice, Dios ya cumplió. O sea, le hace ver, Dios hizo que ha hecho venganza en contra de los enemigos. Si Él cumplió su parte, tú tienes que cumplir la tuya. O sea, la consideración de aceptar la promesa que su padre había hecho a Jehová. Así que concluimos. ¿Quién fue el primero en saludarlo y felicitarlo por la victoria que el Señor había dado? Fue su hija. ¿Y cuál fue la respuesta de su hija cuando se enteró del voto de su padre? Si ha dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo prometiste. Así que, hermanos, hasta acá llega esta lección. Es una lección muy importante que nos ha enfocado cómo Dios dirige todo, también los compromisos que nosotros hacemos y la forma también en la que nosotros debemos cumplirlo. Decía aquí, debemos cumplirlo conforme a lo que hemos prometido. Así que Dios nos ayude a hacer eso y a considerar cada voluntad de Dios como algo que Él considera para nuestro propio beneficio. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta hora por este estudio, Señor, de escuela sabática. Ayúdanos a entender, ayúdanos también a sacar el provecho también para nuestra vida espiritual. Sabemos que todas estas historias, como dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestra enseñanza. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que nos quieres dar a través de la historia de los jueces. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y bendice este programa de esta página de SMI Reforma al Salvador. Bendice, Señor, este estudio y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan. Que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, es así como llegamos al final del estudio de esta lección, esperando que sea para vuestra bendición y que el Señor pueda acompañarles. Se despide de ustedes Luis Argueta, vuestro servidor, y también el pastor Enrique Ramos. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y sirva de mucho el estudio de la lección de escuela sabática para conocer más de la palabra del Señor. Así es. Bendiciones para todos.